Vivimos rodeados de rutinas que damos por normales. Caminar por la calle, subirnos al transporte, ir al mercado o escuchar ciertos sonidos a cualquier hora del día. Pero en México, muchas de esas cosas que parecen completamente cotidianas tienen detalles que si los miras con atención pueden resultar inquietantes para personas de otros países. No se trata de fantasmas en este video ni de historias exageradas, sino de costumbres, situaciones y escenas diarias, o inclusive de comida, que están tan integradas a nuestra vida que casi nadie se detiene a cuestionarlas. Desde prácticas que vienen desde hace siglos, hasta comportamientos que normalizamos sin pensar en su origen o significado. Hoy, en Club de Historias, vamos a hablar sobre algunas curiosidades de la vida diaria en México que prácticamente nadie nota porque es parte de nosotros, pero que si te pones a pensar, te hacen decir, espera, ¿es esto normal? Historias reales, hábitos comunes y detalles que están frente a nosotros todos los días. Hoy vamos a platicar de 5 curiosidades de la vida en México. Comenzamos. Número 1. Los chinelos. Esta es una de las tradiciones más llamativas y a la vez curiosas que todavía puedes ver en la vida cotidiana de algunas regiones de México, que se llama los chinelos. Estas figuras aparecen disfrazadas de trajes elaborados, máscaras y sombreros altos durante celebraciones como el carnaval y las fiestas patrias, especialmente en estados como Morelos, el Estado de México y en algunas zonas de la gran capital. Lo interesante es que, aunque para muchos son solo personajes coloridos que animan las festividades, su origen es simbólico y tiene un trasfondo histórico. Los chinelos surgieron como una forma de burla hacia los europeos durante la época colonial, imitando su vestimenta y formas extravagantes. Es decir, esta tradición aparentemente festiva guarda una narración crítica de la historia social de México. Además, crear y portar estos trajes no es una actividad ligera. Los disfraces pueden tardar semanas o hasta meses en hacerse, y algunos son tan complejos y pesados que los bailarines deben prepararse físicamente para usarlos. Se me figura como el Dr. Simi. Hoy son parte fundamental de la identidad cultural de varias comunidades, un detalle cotidiano que pasa desapercibido hasta que conoces su historia. Número 2. En México convivimos diariamente con la calaca y casi no lo notamos. En México, la muerte no solo es un evento trágico, es parte visible de la vida diaria. Desde calaveritas en los mercados, imágenes de la Santa Muerte en negocios, hasta altares improvisados en esquinas donde alguien falleció. La presencia de la muerte es constante, aunque muchas veces normalizada. Para quienes viven aquí, pasa desapercibida. Para los extranjeros, suele ser profundamente inquietante. Esta relación vino de una mezcla de creencias prehispánicas y católicas, donde la muerte no representaba un final absoluto, sino una transición. Civilizaciones como los mexicas veían la muerte como parte del ciclo natural, no solo como algo que debió ocultarse. Con la llegada del catolicismo, esta visión se transformó, pero no desapareció, sino que se integró. El resultado es una cultura donde se le habla a la muerte, se le bromea e incluso se le respeta. Lo curioso y perturbador para algunos es que esta familiaridad hace que veamos símbolos mortuorios desde niños sin que nos parezca extraño. Calaveras en dulces, juguetes, canciones, caricaturas y festividades como el Día de Muertos refuerzan esta normalización. Para muchos psicólogos y antropólogos, esto explica por qué en México la muerte genera mucho menos tabú social que en otros países. Tal vez por eso, cuando ocurre una tragedia, aparecen veladoras, cruces y flores casi de inmediato. La muerte no se esconde, se marca, se recuerda y se acompaña. Es una de esas curiosidades inquietantes de la vida cotidiana en México que están tan integradas que solo llama la atención cuando alguien de fuera la señala y pregunta, ¿esto es normal aquí? Y por supuesto, no hay que olvidar las calaveras literarias que pues todos los años mucha gente hace.
y que bueno, pues ahora los podemos ver en las redes sociales como en Facebook, en YouTube, en TikTok o en Instagram. Número 3. El rompope. El rompope es una tradicional bebida mexicana que probablemente has probado en fiestas o reuniones, pero si conoces su origen se vuelve mucho más interesante. Su receta básica combina leche, yemas de huevo, azúcar, canela, vainilla y un toque de alcohol, creando una mezcla cremosa, dulce y con un aroma muy característico. Aunque hoy se consume en todo el país, su historia es mucho más antigua de lo que imaginas. Los historiadores culinarios coinciden en que el rompope nació en los conventos de Puebla durante el siglo XVII, donde las monjas clarisas lo preparaban originalmente para recibir a huéspedes importantes y como parte de sus celebraciones religiosas y sociales. Con el tiempo, la receta se fue perfeccionando y se convirtió en un símbolo de la gastronomía conventual de la época colonial. Lo curioso es que muchos de los ingredientes responden a una mezcla cultural. La idea de bebidas hechas con huevo y alcohol llegó de Europa con la colonización, pero en México se adaptó con ingredientes locales como la vainilla mexicana y la canela, dando lugar a un sabor único que sigue siendo parte de reuniones familiares, festividades religiosas y celebraciones especiales. Hoy, el rompope no solo se bebe como licor dulce, a veces servido frío o con hielo, sino que también se usa como ingrediente en postres como gelatinas, helados o flanes, lo que convierte a esta bebida en un elemento muy presente en la vida cotidiana de muchas familias mexicanas. El rompope sabe muy rico. No sé si ustedes alguna vez les ha tocado probar esos chocolatitos que luego venden en las tiendas como Sam's o Costco, que son unos chocolatitos, ¿cómo se llama la marca? Creo que se llama Lincott. Por favor, corrígeme si estoy mal. Que son unos chocolatitos que adentro traen licor, pero hay algunos que traen rompope. Esta combinación del rompope con el chocolate está bien rica. Si tienen chance de probarlo, háganlo, la verdad es que les va a gustar mucho. Y si está frío, mucho mejor. Número 4. ¿Por qué los mexicanos decimos mande? Una de esas expresiones tan comunes en México que muchos no cuestionan es mande. Aunque suena simple, tiene una historia y un uso cultural bastante interesante. En el habla mexicana, mande se usa como respuesta cuando alguien te llama o cuando no entendiste algo y quieres que te lo repitan. Algo así como, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Que se usa en otros países de habla hispana. La palabra viene del verbo mandar, es decir, que te den una orden. Literalmente significaría algo como ordéname o mándame lo que quieras. Sí, aunque no lo usemos en ese sentido, eso es lo que significa. Aunque esta traducción literal suena extraña, en México se usa de una forma muy cortés y respetuosa de responder, especialmente cuando alguien mayor o de autoridad te habla, sobre todo la mamá. Muchas personas crecieron escuchando a sus padres o abuelos decir que responder con qué era falta de respeto y que en su lugar se debía decir mande. Esto reforzó la idea de que es una forma atenta de responder, más educada que un simple qué. Aunque algunos opinan que tiene raíces en estructuras de respeto y jerarquía del pasado colonial, no hay evidencia clara de que su origen sea estrictamente de sumisión, sino que más bien evolucionó como una expresión de cortesía lingüística propia de México. Hoy en día, sigue muy extendido en México y es uno de esos detalles culturales que, aunque usamos todos los días, solo los mexicanos realmente entienden y que a personas de otros países les puede parecer extraño o anticuado. Como ves, ¿tú qué dices? ¿Qué o mande? Aguas, porque la chancla voladora se puede acercar. Número 5. El sonido de las campanas en la ciudad. Si alguna vez has caminado por la Ciudad de México o por muchos centros históricos a lo largo y ancho del país, habrás notado algo muy peculiar. Las campanas de las iglesias suenan con una regularidad extraña, a distintas horas del día y en ocasiones justo cuando nadie va a misa. Para quienes no han nacido aquí, puede parecer inquietante, como si el pasado siguiera marcando el tiempo sin descanso. Esta costumbre tiene raíces profundas y antiguas. En muchas localidades mexicanas, el toque de campanas no solo anuncia la misa o eventos religiosos, sino que marca las horas. Se utiliza para recordar rezos antiguos o incluso para señalar momentos comunitarios importantes.
Antes de los relojes modernos, las campanas eran literalmente la hora oficial para casi todos los habitantes. En ciudades como México, Puebla, Oaxaca, este sonido aparece en la cotidianidad sin que la mayoría nos detengamos a pensar en ello. Para muchos extranjeros o visitantes, escuchar campanas a medianoche o en horas no habituales puede sentirse realmente inquietante, pero para los locales es simplemente parte del ritmo diario. Lo más interesante es que estas campanadas no son un eco del pasado, sino una práctica que sigue viva, aunque posiblemente ya no tanto como antes. Es una práctica comunicativa y con significados que varían según la región. Por ejemplo, en algunos lugares aún se tocan para anunciar tormentas o pedir favores, o para marcar eventos civiles y religiosos, creando un pasaje sonoro único que mezcla historia, cultura y rutina cotidiana, según la página de la Secretaría de Cultura. En conclusión, la vida cotidiana en México está llena de detalles que parecen normales, hasta que alguien de fuera los nota. Frases, sonidos, costumbres y objetos que usamos todos los días esconden historias antiguas, significados profundos o simplemente rarezas que hemos aprendido a aceptar sin cuestionarlas. Y justo ahí es donde lo cotidiano se vuelve inquietante. Estas curiosidades no hablan del miedo en el sentido clásico, sino de cómo convivimos con tradiciones, palabras y símbolos que vienen de siglos atrás y que siguen vivos en nuestra rutina diaria. Desde lo que decimos sin pensar hasta los sonidos que nos acompañan desde niños, todo forma parte de una identidad que pocas veces nos detenemos a analizar. Y tal vez por eso estas pequeñas rarezas llaman tanto la atención. No ocurren en lugares lejanos ni en historias antiguas, sino en la calle, en casa, en la escuela o en el trabajo. Están ahí todos los días esperando al que alguien se pregunte, ¿y esto por qué es así? Si te quedaste pensando en alguna de estas curiosidades o te diste cuenta de algo que siempre estuvo frente a ti, entonces el objetivo se cumplió. Porque a veces lo más inquietante no es lo desconocido, sino lo que queremos conocer de toda la vida. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco mucho. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando vamos a subir un nuevo video. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en donde estamos como Club de Historias MX, donde estaremos subiendo contenido que sabemos que te va a gustar. Esto es Club de Historias y nos vemos en el próximo video. Mate.